Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Siendo las 12 horas con 6 minutos del día 7 de diciembre de 2017, da inicio la 91ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Convocada para esta fecha, le solicito, Secretaria General, maestra en Derecho Blanca Belén Mejía Godínez, proceda a verificar el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, se informa que los asuntos para analizar y resolver en esta sesión son 3. Un acuerdo plenario referente a un juicio electoral y 2 resoluciones relativas a un recurso de apelación y a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación y actores precisados en el orden del día, fijado en los estrados de este Tribunal Electoral y publicado en la página de Internet de este órgano jurisdiccional. Es la relación de los asuntos que conforman el orden del día, magistrado presidente, magistrado y magistrada en funciones. Gracias, Secretaria General. Compañeros magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, por favor, les pido lo manifestemos en votación económica levantando la mano. Se aprueba. En consecuencia, se instruye a la Secretaria General de Cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado y doctor en Derecho Carlos Alberto Puig Hernández en relación con el expediente TEM-JE-29-2007-1. Con su indicación, magistrado presidente, doy cuenta del acuerdo de cumplimiento que somete a consideración de este Pleno el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández respecto del toca electoral identificado con la clave TEM-JDC-029-2017-1, formado con motivo del juicio electoral incoado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en contra del gobernador constitucional del Estado de Morelos. En la consulta se propone tener por cumplida la sentencia emitida el 9 de agosto del presente año, dictada por este Tribunal Electoral, toda vez que en los efectos de sentencia se ordenó a la autoridad responsable realizar un dictamen sobre la procedencia de otorgar una ampliación presupuestal al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Al igual, se vinculó al Congreso del Estado para que, en caso de no ser posible la ampliación por parte del Poder Ejecutivo, se analizara y, en su caso, determinara autorizar una ampliación al referido instituto. En este sentido, el 12 de septiembre del año en curso, este tribunal tuvo por cumplido al Poder Ejecutivo al haber emitido el dictamen y elevar por parte del representante del Ejecutivo al Congreso del Estado la solicitud de ampliación, quedando en ese momento pendiente el cumplimiento por parte del Congreso local. Así las cosas, el pasado 24 de noviembre de 2017, la diputada Beatriz Vízera Atriste, en su carácter de presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, remitió copia certificada del dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso mencionado, en el cual se aprueba la petición del gobernador constitucional del Estado de Morelos de ampliación presupuestal a favor del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por una cantidad de 27 millones de pesos. En ese sentido, es que se considera que se ha cumplido con lo ordenado por este tribunal en la sentencia recaída en el juicio electoral, tanto por la responsable como por la autoridad vinculada en el presente toca. Es la cuenta, magistrados. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Sí, Carlos. Al no haber manifestación alguna, Secretaria General, tome la votación, por favor. Con su indicación, magistrado presidente, magistrada en funciones Mónica Sánchez Luna. A favor del proyecto. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Con el proyecto de cuenta.
Magistrado presidente, informo que el proyecto de acuerdo plenario ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se acuerda en el expediente TEEM-29-2017-1, primero, se decreta el cumplimiento de la sentencia de fecha 9 de agosto del presente año por parte del Gobernador Constitucional y el Congreso del Estado, ambos del Estado de Morelos, en términos de la parte considerativa del presente acuerdo plenario. Y segundo, se ordena remitir el expediente judicial que contiene las constancias procesales en que se actúa al archivo de este Tribunal Electoral como asunto totalmente concluido. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se instruye a la Secretaría General de Cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada en funciones maestra en Derecho Mónica Sánchez Luna en relación con el expediente TEEM-RAP-60, diagonal 2017-2 y sus acumulados identificados con los números 61, 62 y 63. Por favor. Con su indicación, magistrado presidente, magistrada en funciones y magistrado, se da cuenta con el proyecto de sentencia del expediente TEEM-RAP-60, diagonal 2017-2 y acumulados, que pone a consideración del Pleno relativo a los recursos de apelación, en el cual se razona lo siguiente. Los partidos políticos Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México promueve recurso de apelación en contra del acuerdo INPEPAC, diagonal CEE, diagonal 081, diagonal 2017, emitido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, mediante el cual se emiten los lineamientos que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos en materia de reelección para el proceso electoral 2017-2018. En el proyecto se expone que resultan fundados los agravios de los partidos recurrentes, dado que el Consejo Estatal Electoral responsable no realizó ningún ejercicio de inaplicación de las leyes referidas, puesto que del análisis de documento base de la acción únicamente se desprende que el Consejo responsable realizó una interpretación a los criterios gramatical, sistemático y funcional, ello atendiendo las facultades conferidas por el Código Comicial Local. En relación al agravio aducido por el Partido Socialdemócrata de Morelos respecto al lineamiento cuarto de presentar una carta que generaría al ciudadano un requisito, resulta infundado toda vez que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera supletoria al Código Local, impone a los aspirantes que de los congresos locales se relijan la obligación de entregar una carta. Son infundados los agravios aducidos por el recurrente en relación al lineamiento quinto. Al respecto, el artículo 17 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los miembros de un ayuntamiento que pretendan reelegirse deberán dar por cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 117 de la Constitución Local y 163 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. También lo es que en la norma constitucional local, en su fracción sexta, establece la salvedad de no separarse del cargo para los integrantes del ayuntamiento que pretendan reelegirse. En este sentido, el partido político recurrente parte de una premisa errónea, al señalar que la responsable está dotada de un derecho que el legislador no le otorgó a los integrantes de los ayuntamientos, como lo es la excepción de no separarse del cargo. En ese contexto, este tribunal considera que los miembros del ayuntamiento que pretendan reelegirse pueden optar por no separarse del cargo, ya que la norma constitucional local lo establece. Resultan fundados los agravios en relación al lineamiento octavo, en virtud de que la autoridad responsable no realizó una correcta interpretación para determinar el plazo correcto para la separación del cargo que deben tomar en cuenta los aspirantes que pretendan ocupar un cargo de elección popular y que deseen postularse, es decir, para gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos, pues se advierte que efectúan un análisis de manera generalizada. Los partidos recurrentes señalan como agravio que el Consejo responsable
no estableció razonamientos, criterios y fundamentos legales en que basó la determinación de que el plazo para la separación del cargo es de 90 días y no de 180 días, pasando por alto lo previsto por los artículos 26, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 163, fracción 3 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. A juicio de este Tribunal Electoral, la autoridad responsable de manera incorrecta realizó el análisis para determinar que todos los servidores públicos que se encuentran dentro de la hipótesis prevista en los preceptos legales antes citados deban separarse de sus cargos en el plazo de 90 días naturales antes de la jornada electoral y no de 180 días. A criterio de este órgano resolutor, lo más favorable para el ciudadano y mediante una interpretación de la cual se armonicen los preceptos constitucionales 26, fracción 3 y 27 de la Constitución local, atendiendo la obligación constitucional de todas las autoridades de vigilar que todos los actos sean sin detrimento de los derechos humanos y dado el caso, en la maximización de estos derechos es que a criterio de este Tribunal Electoral lo correcto es que aquellos servidores públicos que estén contemplados en la fracción 3 del artículo 26 para aspirar al cargo de diputado, exige que se retiren como una primera opción a los 180 días del cargo público que actualmente estén desempeñando o como último momento para retirarse del cargo 90 días antes del día de la jornada electoral, contemplado en el artículo 27. En tratándose para postularse como presidente municipal, síndico y regidores, la temporalidad para separarse del cargo de aquellos que tuvieran mando de fuerza pública será de 90 días antes del día de la elección y aquellos titulares de cargo de dirección de gobierno federal, estatal y municipal deberán separarse 180 días antes del día de la jornada electoral. De igual forma, en el caso para postularse de gobernador, la temporalidad será de 90 días en términos de los artículos 60, fracción 3, cuarta y sexta de la Constitución local y aquellos titulares de cargo de dirección de gobierno federal, estatal y municipal deberán separarse 180 días antes del día de la jornada electoral. Son fundados los agravios en relación con el lineamiento noveno. El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana debió tomar en cuenta lo previsto en lo transitorio cuarto del Código Comicial Local, porque el hecho que refiera parte de lo que estipula el artículo 162 del Código Electoral limita la participación de aquellos candidatos que pretendan reelegirse, puesto que no consideró que con la delimitación de los distritos electorales, quienes hayan obtenido la constancia de mayoría por el distrito que se postularon, ya no sea el mismo. En ese sentido, al no prever dicha situación a juicio de este tribunal, se vulneran los principios de legalidad y certeza jurídica de aquellos candidatos con posibilidad de reelegirse al no establecer adecuadamente lo que refiere la porción normativa transitoria. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. Por favor. Si me lo permite, magistrado, muchas gracias, señor presidente, magistrado. Básicamente, como ya se expuso en la cuenta, la ponencia a mi cargo, en este caso que tuvimos el asunto para resolver, como se emitió, llegamos a la conclusión en su momento dentro de la propuesta, es que efectivamente el IPEPAC, a contrario a lo que habían dicho los partidos políticos, no realizó ningún estudio de inaplicación en relación a los lineamientos, sino por el contrario únicamente realizó una interpretación sistemática y funcional para efecto de poder, en este caso ellos, poder interpretar lo que dicen las normas constitucional y local, que como se dijo en la cuenta, pues resultaba en este caso infundado esa parte, dado que solamente realizó esa interpretación. Sin embargo, dentro de la propuesta que se está poniendo a consideración
aquí en el Pleno. No obstante ello, en este caso nos percatamos que hubo una indebida interpretación en su momento realizado en los lineamientos específicamente a los cuales fueron impugnados. Me concentro en el particular el lineamiento octavo, en el cual ahí lo que estamos realizando después de haber emitido o analizado profundamente los agravios frente a la normatividad constitucional local y el código, ahí se realizó una interpretación, pero conforme entre lo que realmente dice el legislador y, por la otra parte, los derechos humanos de estos futuros aspirantes a candidatos. De ahí que en su momento se estaba concluyendo que el proyecto que en este caso aprobó el IPEPAC de un solo plazo de 90 días, se considera que es erróneo porque en su momento no realizó un estudio individualizado por cada uno de los cargos. Lo realizó de manera a juicio de su, bueno, en este caso de la ponente, es precisamente que ya se llegó a la conclusión que se debería de haber tomado ese análisis de manera individualizada de acuerdo al cargo de elección popular que se va a participar, es decir, gobernador, diputados y en su momento integrantes de los miembros de los ayuntamientos, atendiendo a cada una la temporalidad y de los cargos a los cuales se estipula cada uno tanto a nivel constitucional. De ahí que dentro de la propuesta estamos diciendo que no hay una contradicción, sino más bien lo que estamos haciendo es una interpretación conforme, armonizar los preceptos sin aplicar, y ello también atendiendo lo que refiere en su momento que ya había validado la Suprema Corte en tanto lo constitucional y el Código Electoral. De ahí que esas modificaciones, obviamente se realizó esa interpretación precisamente por las incertidumbres que actualmente están llevando a cabo de esas reformas electorales. Entonces, lo que se realizó básicamente en ese estudio es pretender realizar esa interpretación conforme y darles cada uno, de acuerdo a la temporalidad, atendiendo los cargos, ya sea de diputados, gobernador y ayudantes municipales. Básicamente eso fue lo que se está proponiendo, señores magistrados. Gracias. Magistrado Carlos. Gracias. Yo en primer lugar quisiera hacer notar el gran esfuerzo que realizó la titular de esta ponencia. Es un asunto muy complejo, la verdad que tuvimos la oportunidad de ir recibiendo los distintos proyectos que preparó y bueno, afortunadamente encontramos algunas ideas que se fueron conjugando, pero en el fondo el proyecto refleja la inteligencia, el esfuerzo de la maestra Sánchez Luna para preparar el proyecto. Todavía hoy, lo comentábamos el magistrado y yo, ha sido uno de los más complejos porque debemos de tener mucho cuidado. La protección de los derechos político-electorales de todos los aspirantes a los distintos cargos de elección popular deben contar con reglas muy claras. Y aquí la observación que hace la magistrada Sánchez Luna es que no se hizo un acuerdo pormenorizado en función de cada uno de los distintos cargos, y el análisis que ella nos propone, por cierto que adelantaré que yo votaré a favor, el análisis que nos propone es audaz. Hay una propuesta muy interesante, refleja sin duda su preparación, toda la experiencia que tiene aquí en nuestro tribunal, no solo ahorita que nos hace el honor de participar como magistrada en funciones, sino sus puestos de secretaria general y como muchos otros compañeros que nos enorgullece que colaboren en este tribunal, ¿no? Los que han logrado maestría en materia electoral, los felicito, nos ayudan muchísimo, pero ayudamos nosotros a la ciudadanía. Al final de cuentas, la intención es establecer las reglas más claras e igualitarias para todos los que vayan a participar, y de esa manera la contienda electoral sea pareja para todos.
respetaremos evidentemente la votación de los ciudadanos. Eso es lo que determina quién va a desempeñar los cargos. Nosotros, en la medida de nuestras capacidades, estamos proponiendo algunas reglas, creemos que mejora el acuerdo. Hubo casos muy claros, el de la carta adicional que se está pidiendo para los que quieran reelegirse, lo de los diputados que ya no van a poder contender por el mismo distrito electoral por el que obtuvieron su constancia. Ahora ya en lugar de 18 distritos hay 12, y esto pues refleja, y creo que ojalá quienes nos estén viendo por internet o por algún otro medio se percaten de que la contienda, el proceso electoral va a ser muy complicado. Hay nuevas instituciones que ahora van a tener plena vigencia. Ahora estamos viendo apenas la reelección, sin duda, y lo sabemos, el INPEPAC están haciendo su mejor esfuerzo, son gente también muy preparada, van a prepararlo o van a proponerlo de paridad. Entonces ahí vamos a tener, espero que le toque al magistrado Hurtado y que no le toque a la ponencia 2 para que se quiebre la cabeza correctamente, pero bueno, el interés y el deseo de nosotros como tribunal es que los comicios del próximo año se lleven sujetos con las mejores reglas, con las reglas más claras. Creo que el proyecto que nos somete a consideración la magistrada en funciones logra ese objetivo, y por eso, además de mi voto aprobatorio, tiene mi felicitación. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues por mi parte, si me lo permiten, expresarle solamente mi reconocimiento y felicitarla por la brillante, exhaustiva y minucioso estudio que hizo a este asunto. Coincido con el magistrado Carlos que fue un asunto muy complejo. Desde el proceso anterior hasta el día de hoy nos encontramos un asunto muy complejo, muy escabroso, y desde luego que permite, si no se dejan las reglas claras, se permite la incertidumbre y la confusión. Es por ello que coincido con la interpretación conforme a la Constitución que hizo exhaustivamente la magistrada Mónica, y desde luego privilegiando el derecho fundamental, el derecho humano establecido en el primer artículo de nuestra Carta Magna, sobre todo utilizando la hermenéutica, instrumento principal para poder llegar a este puerto. Es por ello que mi reconocimiento, maestra. Gracias. Y a no haber otra manifestación, secretaria general, tome la votación, por favor. Con su indicación, magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. A favor del proyecto. Magistrada en funciones Mónica Sánchez Luna. Con mi proyecto. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. A favor del proyecto. Magistrado, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se acuerda en el expediente TEEM, diagonal RAP, diagonal 60, diagonal 2017-2, y sus acumulados identificados con los números 61, 62 y 63. Primero, resultan por una parte parcialmente fundados e inoperantes, por otra, los agravios esgrimidos por los partidos recurrentes en términos de la presente sentencia. Y segundo, se modifica el acuerdo impugnado en los términos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Y continuando con el último punto del orden del día, se instruye a la Secretaría General de cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración la ponencia a mi cargo en relación con el expediente TEEM, diagonal JDC, diagonal 65, diagonal 2017-3, y sus acumulados 66, 67, 68 y el RAP identificado con el número 69. Con su indicación, magistrado presidente, magistrada y magistrado. En la especie se da cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por los ciudadanos Rodolfo Domínguez Alarcón y otros por su propio derecho, así como el recurso de apelación presentado por el ciudadano Alejandro Rondín Cruz en su carácter de representante propietario del partido político Encuentro Social en contra de los oficios INPEPAC diagonal PRES diagonal 495 diagonal 2017
INPEPAC /PRES /493 /2017, INPEPAC /PRES /494 /2017 y INPEPAC /PRES /492 /2017. Los actores refieren que en específico les causa agravio la contestación emitida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contenida en los oficios señalados, violando su derecho de petición, ya que no se da contestación a sus preguntas planteadas. Del análisis de las constancias que obran en auto se advierte que efectivamente la autoridad electoral señalada como responsable violenta el derecho de petición en razón de que la respuesta debe esencialmente concordar o corresponder con la petición formulada por los peticionarios, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta divergente, que no corresponde a lo solicitado o que no se encuentra vinculada con el contenido de la petición. En virtud de lo anterior y por las razones expuestas en el fallo, se propone revocar los oficios impugnados para el efecto de que la responsable dé contestación a las peticiones formuladas en los términos que éstas fueron presentadas. Es la cuenta, señores magistrados. Compañeros magistrados, magistrada, está a su concesión el proyecto de cuenta. Un comentario. Al no haber manifestación alguna, secretaria general, tome la votación, por favor. Con su indicación, magistrado presidente. Magistrada en funciones Mónica Sánchez Luna. A favor del proyecto. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. A favor de mi proyecto. Magistrado presidente, informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve en el expediente TEEM/JDC/65/2017-3 y sus acumulados identificados con los números 66, 67, 68, asimismo el RAP identificado con el número 69. Primero, son fundados los agravios hechos valer por los actores en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo, se revocan los oficios INPEPAC /PRES /495 /2017, INPEPAC /PRES /493 /2017, INPEPAC /PRES /494 /2017 y el INPEPAC /PRES /492 /2017 para efecto precisado en la parte final del considerando quinto de la presente resolución. Y al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 12:34 del día 7 de diciembre de 2017. Buenas tardes a todos. Tribunal Electoral del Estado de Morelos.